Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy interesante: arrepentimiento para salvación. A ver, ¿cómo se llama la prédica de hoy? Arrepentimiento para salvación. Excelente. No sé cuántos recuerdan que a principios de este año, a principios de este 2023, qué rápido ha pasado el año, hablamos de que este era un año de crecer en la palabra de Dios. Este era un año de crecer en la palabra de Dios. Y durante todo este año, el Espíritu Santo nos ha estado moviendo a crecer en su palabra. En muchas prédicas, a través de muchos eventos de la iglesia, hemos sido confrontados por Dios a crecer en Él, a salir de un cristianismo cómodo, a salir de un cristianismo cultural y a vivir un cristianismo de convicción, de fe. Y hoy más que nunca es importante, porque hoy más que nunca el mundo está parado de frente contra la fe cristiana. Antes el mundo se peleaba si eres evangélico o católico, ¿verdad? Si eres tradicional o no. Pero hoy el mundo se ha unido en contra de la fe, y puede ser católico, evangélico, pentecostal, lo que quieras. Ahora el tema es: si afirmas la fe cristiana con todos sus principios y valores, te van a decir una serie de cosas, ¿sí? Machista, racista, patriarcal, anticuado, cerrado, ¿qué se llama? Discriminador y todas las otras cosas. Así que Dios nos ha llamado este año a pararnos firmes en la fe. Pero para pararnos firmes en la fe, tenemos que pararnos firmes en el fundamento de la fe, que es la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Estamos aquí? ¿Amén? Y uno de esos fundamentos es el arrepentimiento. Es una palabra fuerte que hoy en día a muchos no les gusta escuchar. En el griego bíblico, el arrepentimiento aparece tanto como verbo, arrepentirse, como también como sustantivo, arrepentimiento. Y las palabras son metanoeo y metanoia. Y estas palabras aparecen en el Nuevo Testamento en la forma verbal más o menos 34 veces y en la forma sustantival más o menos 24 veces. Casi 60 veces el Nuevo Testamento nos llama a arrepentirnos, o habla del arrepentimiento. Casi 60 veces, casi 60 versículos. No es poco. Y obviamente hoy en día no tenemos el tiempo para ver los 60 versículos, pero vamos a ver un poquito en lo más fundamental de qué se trata. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentirse? Bueno, en el contexto del griego del Nuevo Testamento, arrepentimiento significa lo siguiente: no es simplemente cambiar de opinión, sino volver a Dios. Arrepentimiento no es simplemente cambiar de opinión, es cambiar de opinión para volverse a Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí? ¿Sí? No es solamente que antes pensaba A, ahora pienso B. Es antes pensaba A, ahora pienso lo que Dios dice. Hay una diferencia bien grande. Otra definición es así: cambiar la forma de vida como resultado de un cambio completo de pensamiento y actitud con respecto al pecado y la justicia. Ahora fíjate, me encanta esta definición, escúchala bien. Cambiar, ¿qué cosa? La forma de vida. El arrepentimiento es cambiar tu estilo de vida. Arrepentirse es cambiar el estilo de vida. Sé que estoy siendo reiterativo, pero es hasta que se nos grabe. Arrepentirse genuinamente, bíblicamente, conlleva un cambio de vida. Y un cambio de vida, ¿como qué? Como resultado de un cambio de pensamiento y actitud con respecto al pecado y la justicia. Es un cambio de mente con respecto al pecado. Lo que antes aprobabas, ahora desapruebas. Lo que antes hacías, ahora ya no. No por quedar bien con los demás, sino porque has tenido un cambio de mentalidad que te ha vuelto a Dios. Amén, ¿estamos aquí? Ok, entonces el arrepentimiento no es simplemente sentir remordimiento o sentir culpa con respecto a una acción, pensamiento o sentimiento.
El arrepentimiento es un cambio completo, es una conversión del pecado a Dios. El arrepentimiento no es solamente me siento mal. El arrepentimiento es me siento mal y hago algo al respecto. ¿Me están siguiendo? Todos nos sentimos mal cuando metemos la pata. Pero el arrepentimiento no es solamente me siento mal, es me siento mal y hago algo al respecto. Y ese algo que hago es cambiar mi estilo de vida. ¿Sí? Es cambiar mi estilo de vida con relación a ese pecado, a esa actitud, a esa decisión. El problema número uno, yo creo ahorita en muchos cristianos, es la falta de arrepentimiento. Porque a muchos cristianos les encanta que nos hablen, nos encanta que nos hablen acerca del perdón de Dios, del amor incondicional, de que Dios responde oraciones, de que Dios te puede sanar, te puede proveer, de que hay una hermosa comunidad de fe donde pueden orar por ti, te pueden apoyar, te pueden integrar. Y todo eso es verdad. Pero ¿por qué los cristianos siguen viviendo en base a toda estadística igualito que el mundo? Los cristianos son igual de borrachos, los cristianos son igual de mentirosos, los cristianos se divorcian al mismo nivel que los mundanos, los cristianos son igual de flojos o a veces peor de flojos, porque nos hemos olvidado de este componente que es el arrepentimiento. ¿Sabes qué? En muchas parejas, si hubiera arrepentimiento genuino delante de Dios, el matrimonio se rescataría. Pero no se quieren arrepentir, quieren ganar la pelea. El arrepentimiento es un principio fundamental de la fe cristiana, es un principio estructural sobre el cual se construye la fe cristiana. Si no hay arrepentimiento, lo que vas a construir es una casa de papel. Entonces vamos a ver, no podemos ver los 60 pasajes, obviamente, a menos que quieran quedarse hasta mañana. Así que vamos a ver solo algunos pasajes básicos, fundamentales acerca del arrepentimiento. Lo primero, la fe requiere arrepentimiento y produce perdón de pecados. La fe bíblica, la fe genuina que produce el perdón de pecados, requiere arrepentimiento. ¿Pueden decir conmigo esa mala palabra con A? Arrepentimiento. Es casi mala palabra ahora, ¿no ve? ¿Sí? Arrepentimiento. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede en el libro de Lucas después de que Jesús resucita. Porque vas a ver por ahí algunos predicadores, tengo algunos amigos predicadores que dicen: bueno, pero eso Jesús lo dijo antes de resucitar, eso es antes de la gracia, es bajo la ley. Ahora en la gracia esto no se aplica, y en la gracia es un laissez-hacer, laissez-faire, no ve, un free for all, un hagan lo que quieran, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no por obras, para que nadie se gloríe. Dicen, entonces como es por fe y no por obras, haz lo que quieras con tal de que confieses a Cristo, eres salvo. Pero aquí Jesús está hablando post-resurrección. Jesús resucitado les está hablando a los apóstoles. ¿Sí? Por definición, Jesús resucitado es el periodo de la gracia, no es el periodo de la ley. ¿Y qué encargo les da? ¿Qué les dice Jesús, el resucitado, a sus discípulos? Vamos a leer el final del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 24, dice así: cuando todavía estaba yo con ustedes, Jesús antes de morir, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús les dice, lo que les dije que iba a pasar, ya se ha cumplido. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó. Fíjense, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre, post resurrección, en su nombre, ¿qué se va a hacer? A ver, léanlo por favor conmigo, 1, 2, 3. Pare. ¿Se predicará qué? Post resurrección. La iglesia predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. La predicación de la iglesia, la predicación encomendada por el Cristo resucitado es arrepentimiento y perdón de pecados. No hay uno sin el otro.
El arrepentimiento trae el perdón de los pecados. Y a eso se llama la fe salvadora. La fe salvadora, cuando el Espíritu Santo irrumpe en nosotros y nos lleva a arrepentirnos de nuestro viejo estilo de vida y a aceptar el llamado de perdón de Dios y un nuevo estilo de vida, el estilo de vida del discípulo. Amén, ¿están aquí? Entonces, por lo menos de esta predicación de Cristo tenemos 4 principios. Jesús les dice 4 realidades. Número 1, Cristo padeció, murió en la cruz, realmente y efectivamente. Por eso el símbolo de la fe cristiana es una cruz, porque Cristo murió. Eso es lo que Cristo encargó, que se predicará que Cristo padeció. Pero no solamente padeció, sino que hizo Cristo resucitó. Por eso la cruz está vacía. Cristo resucitó. Y la fe en ese padecimiento y esa resurrección del Cristo producirá que arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento y perdón de pecados. Bueno, termina el libro de Lucas. Jesús asciende y este mismo autor, inspirado por el Espíritu Santo, Lucas, escribe el segundo tomo, que se llama el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es la historia de la primera iglesia, de los apóstoles, de cómo la iglesia fue creciendo. Y en el libro de los Hechos encontramos la historia de Pentecostés. ¿Han escuchado hablar de Pentecostés? ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo prometido se derrama sobre los discípulos y empiezan a hablar en lenguas y hay un gran mover del Espíritu Santo. Y mientras todo esto está pasando, la gente alrededor está confundida y dice: ¿qué les pasa a estos locos? Están borrachos, están no sé qué. Pedro se para y Pedro da el primer sermón, la primera prédica de la historia de la iglesia. La primera vez después de la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo, cuando se para el primer apóstol y predica el evangelio. No vamos a leer porque es larguísima la prédica de Pedro, más larga que la prédica de la iglesia. Pero al final de cuando Pedro termina de predicar el primer sermón, ¿cuál es la respuesta de la gente? Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Hermanos, ¿qué debemos hacer? Y esta es la respuesta de Pedro. ¿Estás listo? Esta es la respuesta de Pedro a la pregunta: ¿qué debemos hacer? Hechos 2:38. Léanlo ustedes. 1, 2, 3. ¿Qué debemos hacer ante la predicación del evangelio que irrumpe en nosotros? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa esto? Pedro les dice 2 cosas básicamente: arrepiéntanse y bautícense. ¿Qué es arrepentirse? Es decir, el arrepentimiento, ya lo hemos visto al principio, es: vayan delante del Señor, pongan su vida a los pies de Cristo y cambien de camino, cambien de parecer, cambien de actitud. Lo que antes hacían, póngalo en el altar del Señor y dejen que Dios lo purifique y diga: esto se queda y esto se va, esto permanece y esto se desecha. Arrepiéntanse, caigan delante del Señor en una actitud de perdón, de pedir perdón al Señor, y pregúntenle cuál es el camino. Y luego les dice: bautícense. El bautismo es la señal de inclusión en el cuerpo de Cristo. Todo creyente en el Señor debe dar el paso del bautismo. ¿Sí? No es que el bautizo te hace creyente, pero porque eres creyente te bautizas, porque el bautismo es tu profesión pública de la fe que has recibido. Es tu profesión pública de quién eres ahora. Y el bautismo además es la confesión pública de la iglesia de aceptarte en la familia. ¿Me están siguiendo? El bautismo significaba en los tiempos de Cristo y significa hasta el día de hoy
tu identificación pública con la iglesia y la recepción pública de la iglesia hacia ti. La persona bautizada es una persona que se ha identificado con Cristo y a quien el cuerpo de Cristo lo ha identificado como parte. Arrepiéntanse y bautícense. Pero el tema de hoy no es el bautizo, es el arrepentimiento. Pero recuerden nuevamente, el Jesús resucitado, Pedro en el primer discurso, en la primera prédica de la historia, común denominador: arrepiéntanse para perdón de pecados. ¿Cómo funciona? ¿Cómo llego a este punto? Es necesario oír y creer para ser salvos. Es necesario oír y creer para ser salvos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios? Lo vamos a leer y les va a llamar un poquito la atención. En Él, ¿quién es ese Él? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién es Él? Dice en Él, ¿quién es Él? Ahí, alguien lo ha dicho fuerte por ahí, creo que la Pili. Jesús, eso, denle un aplauso. En Él, en Cristo, también ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Todos, ¿sí? A ver, digan nosotros. Ya, en Él, en Cristo, también nosotros. Cuando dice, oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Dice primero, el proceso de salvación o conversión es que oyeron el evangelio. Cuando oyeron el evangelio, necesitas predicar el evangelio. ¿Y sabes qué también necesitas? Oír el evangelio. Necesitas compartir el evangelio con otros y necesitas oír el evangelio. En Romanos 10 el apóstol Pablo dice: la fe viene por el oír, y el oír por el mensaje de la palabra de Dios. ¿Están aquí? ¿Me están siguiendo todavía? Hola, están medio dormidos, creo. Amén. ¿Sí? ¿Saben qué? Alguien por ahí le atribuye falsamente a Francisco de Asís, porque Francisco de Asís nunca dijo esto, pero alguien que le da vergüenza, le da miedo, no quiere predicar, dice, escuchen, a ver si han escuchado esta frase alguna vez: predica el evangelio y si es necesario usa tus palabras. ¿Han escuchado esa frase? Famosa es: predica el evangelio y si es necesario usa tus palabras. En otras palabras, te están diciendo, no necesitas predicar, solo necesitas vivir. Y si vives, la gente se va a acercar a Dios. El problema con eso es que Dios ya dejó la receta. Y la receta no es un dicho falsamente atribuido a Francisco de Asís. La receta es la predicación del evangelio, la verbalización del mensaje de Jesucristo. Ahora, obviamente, no prediques lo que no vives. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Y ahí viene nuevamente el arrepentimiento. Para poder vivir el evangelio tienes que tener arrepentimiento en tu corazón, la capacidad de volcarte delante de Dios, pedirle perdón y cambiar de camino y empezar a vivir la vida que Dios quiere para ti. Pero el apóstol Pablo nos recuerda que número uno, se necesita oír el evangelio. Para oír algo alguien tiene que decirlo. No oyes con los ojos, ¿verdad? ¿O alguien oye con los ojos? Para oír el evangelio alguien tiene que decirlo. Número uno, la proclamación del evangelio. Lo segundo dice, y lo creyeron, dice Pablo. Cuando oyeron el evangelio y lo creyeron. La fe es absolutamente necesaria. Por eso Jesús decía: el que tiene oídos que oiga. Porque todos pueden escuchar el evangelio, pero no todos lo van a apropiar, no todos lo van a creer, muchos lo van a rechazar. Pero lo creyeron, entraron por fe a aceptar la verdad de Jesucristo. Y luego dice, cuando eso sucedió, cuando lo oyeron y lo creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo.
La salvación es el fruto de la respuesta positiva al mensaje del Evangelio. La salvación es el fruto de la respuesta positiva del mensaje del Evangelio. Ahora me harás una pregunta por ahí y me dirás, pero ahí ¿dónde está el arrepentimiento? En ese pasaje Pablo no habla del arrepentimiento. Ratito, para. También dicen por ahí a buen entendedor pocas palabras, ¿no ve? Pablo dice cuando escucharon ¿qué cosa? El Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? El Evangelio es lo que Cristo encomendó a los discípulos que prediquen. ¿Y qué es que encomendó Cristo que prediquen a los discípulos? Que Cristo murió, que resucitó y que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Pablo es claro, es evidente. En él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio. Y el Evangelio no es de definición abierta. ¿Estamos aquí? ¿Sí? El Evangelio es lo que Cristo encomendó a los discípulos que prediquen. Y Cristo en lo más básico encomendó a los discípulos que prediquen que Él murió, que Él resucitó y que en su nombre habrá arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento es un componente de la predicación del Evangelio. Entonces dice que el apóstol Pablo nuevamente es necesario oírlo, creerlo, y cuando lo oyes y lo crees, tendrás el Espíritu Santo que te dará nueva vida, perdón de pecados, salvación. Amén, ¿estamos aquí? Amén, ya. Y por si acaso alguien me diga, pero no, es que ahí no dice, y si ahí no dice, no puede ser así. Entonces vamos a ver qué dice también el mismo apóstol Pablo en otros lugares. El arrepentimiento en la predicación de Pablo, Romanos 2:4. En el contexto de Romanos 2, Pablo está hablando a toda la humanidad y le está diciendo a la humanidad básicamente que debe reconocer sus malos caminos y aceptar la misericordia de Dios. El apóstol Pablo en el capítulo 1 y 2 de Romanos presenta un caso judicial contra el ser humano, el griego, o digamos así, el gentil, el no judío y también el judío. Pablo dice todos los seres humanos están en una situación de deuda delante de Dios, están en una situación de pérdida delante de Dios. Y fíjate lo que dice en el 2:4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad, ¿qué hace su bondad? ¿Qué hace? A ver, ayúdeme, ¿qué dice? La bondad de Dios, ¿qué hace? La bondad de Dios te lleva al, déjalo pues con convicción, ¿a qué? Entonces el apóstol Pablo también predica el arrepentimiento. Y si quieres rematarlo más todavía, vamos a ver en 2 de Timoteo. ¿Y qué dice en 2 de Timoteo el apóstol Pablo? Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe hacer ¿qué? Corregir a los adversarios con la esperanza de ¿qué? A ver, lean ustedes, ¿con la esperanza de qué? Dios les conceda ¿qué? El arrepentimiento, ¿para qué? La verdad es sinónimo de ¿qué? Del Evangelio. La verdad en la Biblia es sinónimo del Evangelio. Y el apóstol Pablo dice que la labor de los siervos de Dios es que hacer ¿qué? Corregir a los adversarios humildemente con la esperanza de que Dios les conceda arrepentirse. ¿Estamos aquí? ¿Hola? ¿Amén? Jesús lo dijo, Pedro lo dijo en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo lo dice implícitamente en Efesios, explícitamente en Romanos, explícitamente en Timoteo. Próximo domingo vamos a ver qué dice en Corintios al respecto. Nuevamente el apóstol Pedro, ya más viejito, por ahí alguien dice por ahí, pero Pedro era chango en Hechos 2, todavía nuevito, no sabía de lo que estaba hablando. Pedro viejito, ya casi jubilado al final de su vida. El apóstol Pedro escribe su segunda carta. Y en su segunda carta el apóstol Pedro dice lo siguiente. A ver, léanlo ustedes, a la 1, a las 2 y a las 3.
¿Qué quiere Dios? Que todos ¿qué? Se arrepientan. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El juicio final. En el contexto de este pasaje, Pedro está hablando del fin del mundo y está diciendo: ¿por qué el mundo no se ha acabado todavía? Porque Dios tiene paciencia para dar oportunidad a la humanidad de que se arrepienta. Jesús lo encargó. El primer mensaje de la historia de la iglesia lo dijo. Pablo lo dice. Pedro de viejito lo vuelve a decir. Y finalmente, el libro de Hechos y Apocalipsis. Hechos y Apocalipsis. ¿Por qué Hechos y Apocalipsis? Porque Hechos es la historia del inicio de la iglesia, después de que Jesús asciende y empieza la historia de la iglesia. Y Apocalipsis es la historia del final. ¿Sí? Si eres de los que te gusta leer la introducción y la conclusión, ahí tienes Hechos y Apocalipsis. En Hechos vemos la historia de un manojo de personas en Judea, un grupo de campesinos galileos que empezaron a predicar la historia de Jesucristo crucificado, resucitado, y arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre, y cómo fueron avanzando. Y al final de los hechos vas a ver que el evangelio llega a Roma. Roma era la metrópolis de la época, era literalmente la capital del mundo. ¿Por qué literalmente? Porque en Roma estaba el gobierno más poderoso del planeta. Lo que pasaba en Roma afectaba a todos los demás. Y el evangelio al final de los hechos llega a Roma, se empieza a predicar en Roma. Y en Apocalipsis vemos la victoria del evangelio sobre Roma. El evangelio derrota al gobierno de Roma. Esa es la historia de Apocalipsis, ¿ya? En el Apocalipsis, Jesucristo, el Cordero de Dios, el Rey Salvador, vence a los poderes del mundo y establece su reino en la tierra. ¿Me están siguiendo? Entonces, al principio del evangelio en Hechos, cuando el evangelio empieza a fluir, y al final del evangelio en Apocalipsis, cuando el evangelio vence, vemos nuevamente que este tema del arrepentimiento está presente. En medio de estos dos relatos del avance y la victoria del evangelio sobre el reino de las tinieblas, hallamos que el llamado de Dios a la humanidad sigue siendo el mismo: arrepiéntanse y crean. A ver, díganlo fuerte. ¿Cuál es el llamado de Dios? Ahora con convicción, ¿cuál es el llamado de Dios? No los vamos a leer todos, pero en el libro de Hechos encontramos el llamado al arrepentimiento en Hechos 2:38, 3:19, 5:31, 8:22, 17:30, 20:21 y 26:20. El llamado es el mismo. Vamos a ver solamente un pasajito al final del libro de los Hechos. Pablo está preso, está a punto de ir a Roma, enviado preso, está presentando su defensa, y al presentar su defensa, Pablo está contando su conversión, está contando el mensaje del evangelio, y dice lo siguiente: ahora ponte en pie y escúchame. Me ha parecido a ti. Esto es lo que Jesús le dice a Pablo, ¿no? Jesús le está hablando a Pablo y le está diciendo esto: ahora ponte en pie y escúchame. Me ha parecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles te envío a estos, para que abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Así que, Rey Agripa, no fui desobediente a esa voz celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué. ¿Qué cosa? ¿Qué les predicó Pablo? Que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento. ¿Cómo? Con buenas obras. No bastaba para Pablo que digan me he arrepentido, sino que tenía que haber una demostración del arrepentimiento. ¿Con qué? Con buenas obras. Básicamente, Pablo vuelve a equiparar la predicación de las buenas nuevas del evangelio con el arrepentimiento. Un resumen de todo este discurso de Pablo dice así: para que les abran los ojos. Esto es lo que Jesús le encomienda a Pablo: para que les abran los ojos y se vuelvan de las tinieblas a la luz. Por la fe en mí recibirán ¿qué cosa? Perdón de pecados. Y a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios. Pasar de tinieblas a luz, recibir por la fe el perdón de pecados, que se arrepintieran y lo demuestren con buenas
obras. Luego concluye el pasaje recordando que la verdadera fe, la cual viene acompañada de arrepentimiento, será siempre demostrada por medio de las buenas obras. ¿Estamos acá? Amén. El Nuevo Testamento es evidente, el Nuevo Testamento es claro, el Nuevo Testamento es contundente. No hay fe genuina sin arrepentimiento sincero. No hay fe genuina sin arrepentimiento sincero. Y no hay arrepentimiento sincero sin cambio de actitud. No hay fe genuina sin arrepentimiento sincero. Y no hay arrepentimiento sincero sin cambio de actitud. Y no se va a producir nada de esto si no hay predicación del Evangelio. El llamado de Cristo es sencillo: escucha el Evangelio y confrontate con el Evangelio. ¿Lo voy a creer o lo voy a rechazar? Si lo vas a creer, va a entrar a ti y va a producir cambio. Si lo aceptas, va a entrar a ti y va a producir cambio. Y ese cambio te va a llevar no solamente un cambio mental, sino un cambio emocional y un cambio de actitud. Amén, ¿estamos aquí? Amén. Apocalipsis, no los vamos a leer, pero en Apocalipsis encontramos el llamado al arrepentimiento en 2:5, 2:16, 2:21, 2:22, 3:3, 3:19. Y encontramos la advertencia contra la falta de arrepentimiento en 9:20, 21 y 16, 9 y 11. Solo voy a tener un minuto, no los vamos a leer, pero toda la primera parte son las cartas de Cristo a la iglesia. Y en las cartas Cristo le está diciendo a la iglesia en esencia lo siguiente: sé que lo estás haciendo bien, sé que has creído, pero en medio tuyo sigues aceptando como si nada un estilo de vida de pecado. Sigues haciéndote al loco con el pecado. En uno era el pecado de Jezabel, que llevaba a la prostitución; en otro de los Nicolaitas, que se metían en riquezas; en otro de una serie de cosas. Y en todos estos Jesús les dice: si sigues sin arrepentirte, te voy a quitar, te voy a sacar. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ahora, evidentemente en Apocalipsis el llamado no es a una persona, es a la comunidad de fe. En otras palabras, Jesús está llamando a la comunidad de fe a reflejar el Evangelio. Y luego los siguientes, en el 9 y en el 16, es una advertencia contra los duros de corazón, contra el mundo que no acepta arrepentirse. Y Jesús básicamente les dice: ¿sabes qué? Como leímos en Pedro, soy paciente esperando el arrepentimiento, pero va a haber un momento en el que el tiempo se acabe y ahí va a llegar el resultado de tu decisión, el resultado de tu falta de arrepentimiento. Y ese resultado es el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios que se levanta contra aquellas personas que son duras de corazón y no quieren aceptar el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados entregado por Cristo. Amén, ¿estamos aquí? Entonces, después de hacer todo este paseo por el Nuevo Testamento, viene la pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Número 1, la Biblia es inequívoca en referencia a la necesidad de arrepentimiento como condición y prueba de fe verdadera. Si hay una cosa en la Biblia donde no puedes perderte, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, pero nos hemos enfocado en el Nuevo Testamento por tiempo, y por ahí alguien se levanta y diga: pero pastor, eso es en la época de la ley, no en la época de la gracia. Entonces nos hemos enfocado en la era de la gracia, para que nadie tenga objeción. Y hemos visto que Jesús resucitado, el libro de los Hechos, el apóstol Pablo en sus cartas, Pedro en sus cartas y también el libro del Apocalipsis tienen un llamado inequívoco a que el creyente debe de arrepentirse como una condición de fe genuina y como una prueba de fe. Amén, ¿estamos aquí? Entonces esto nos deja 3 responsabilidades del creyente. 3 responsabilidades del creyente. La primera: arrepentirse de los pecados personales y volverse a Dios. Número 1, arrepentirse de los pecados personales y volverse a Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Poner mi vida delante de Dios y decir: así vivo.
Señor, perdóname. Señor, transformame. Señor, rehazme. Número 2, predicar el evangelio de Cristo, guiando al mundo a la fe, el arrepentimiento y la salvación. Predicar el evangelio de Cristo es tu segunda tarea. Primera tarea es el arrepentimiento personal. Segunda tarea, compartir el evangelio con otros. Ese es el encargo de Jesús a la iglesia. Es el encargo del apóstol Pablo en Efesios 3 que hemos leído. Predique el evangelio a otros, pero el evangelio es arrepentimiento y salvación. No es solo arrepentimiento, no es que agarres con un palo y arrepiéntete, si no te vas a ir al infierno. Ese no es el evangelio. Tampoco es solo salvación. Haz esta oración rápido conmigo en 5 segundos. Si te la crees, mañana te vas al cielo, no importa lo que sea el resto de tu vida. El mensaje del evangelio es arrepentimiento más salvación. ¿Estamos aquí? ¿Hola? Amén. Arrepentimiento más salvación. Igual fe sincera. Si solo le estás predicando a la gente arrepentimiento e infierno, no le estás predicando el evangelio, le estás predicando condena. Pero si solo le estás diciendo te vas a ir al cielo si haces esta oración conmigo, no le estás predicando el evangelio, le estás predicando buenos deseos. El evangelio genuino es: el Señor ha muerto por ti, ha resucitado, tiene un hermoso futuro y una vida preciosa para ti. Ha venido para que tengas vida y vida en abundancia en esta tierra y en el mundo venidero, pero requiere que te vuelvas de tus malos caminos, te postres delante de Él y le pidas a Él que transforme tu vida. Y en ese arrepentimiento genuino, en esa aceptación de la salvación de Cristo, inmediatamente el Señor te da como regalo en combo su Espíritu Santo, la nueva vida y el perdón de pecados. Amén. Número 3, no dar lugar al pecado en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. No dar lugar al pecado en el cuerpo de Cristo. Esto es lo que Cristo le exige a las iglesias en Apocalipsis. Ahora, ojo, cuidado aquí. No estamos diciendo con eso que ahora andes como Sherlock Holmes de tus hermanos y estés con tu lupa buscando quién peca. Le voy a denunciar, le voy a redarguir si eres bien Reina Valera, ¿no? ¿Sí? Le voy a exhortar, le voy a decir que deje de pecar. No, ¿te acuerdas que Jesús dijo: quítate el tronco de tu ojo antes de andar quitando las pajas del ojo de tu hermano? Pero al mismo tiempo también hay un llamado en la iglesia a la santidad comunitaria, a animarnos unos a otros a andar en santidad. Así que sí, hermano, si tú ves que tu hermano está andando en pecado, en amor y humildad, como dice la palabra de Dios, exhórtale al arrepentimiento. En amor y en humildad, ¿sí? Guíalo al arrepentimiento, guíalo al perdón, guíalo al evangelio. Amén. Entonces, número 1, quítate la viga. En otras palabras, arrepiéntete delante del Señor de tus pecados personales. Número 2, comparte tu fe con otros. Arrepentimiento más perdón de pecados. Y número 3, ayuda a tus hermanos a vivir en santidad. Ayuda a tus hermanos a vivir en el reino de los cielos, guiados por Jesucristo y no amarrados por Satanás, presos del pecado. Y con eso en mente nos vamos a poner de pie, por favor. Nos vamos a poner de pie. ¿Están acá todavía? Entonces, la pregunta que nos hicimos era: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Era la pregunta, ¿se acuerdan? Ante la evidencia contundente del Nuevo Testamento y de toda la Biblia acerca de la necesidad de arrepentimiento, ¿qué haremos? Número 1, por esta razón, el llamado de hoy a la iglesia es claro y contundente. Es un llamado de gracia y amor. Es un llamado a salvación. Es un llamado a vida. Es el llamado al arrepentimiento y a la fe genuinos. Es un llamado al arrepentimiento y a la fe genuinos. Llamado número 1, ¿qué haremos, hermano? Pon tu vida delante de Dios. Pon tu vida delante de Dios. Clama como el salmista le clamaba: examina tú mi corazón. Permite que la palabra de Dios penetre dentro de ti y te muestre lo que debe quedar y lo que debe salir. Número 1,
pon tu vida delante de Dios. Y cuando el Señor te muestre algo, arrepiéntete. No para condenación, sino para salvación. Arrepiéntete para decirle: Señor, como el hijo pródigo, mira qué he estado haciendo. He estado durmiendo con los chanchos, teniendo en tu casa un banquete. Vuelve en ti y pídele al Señor que te transforme. Número 1. Número 2. Como siervos de Cristo, todos nosotros estamos llamados a predicar el evangelio y a vivir una vida digna de la profesión de fe que hicimos. Una vida apartada del pecado y guiada por la fe y el arrepentimiento sincero. Hermano, predica tu fe a otros, comparte tu fe a otros, invita a otros a esa salvación. No te la quedes para ti. Si te la quedas solo para ti, arrepiéntete de tu egoísmo. Coméntale a otros lo hermoso que es Dios, lo que Él ha hecho por ti, lo precioso que es vivir en su presencia y caminar con Él. Comparte tu fe a otros. Pero cuando la compartas, vive una vida digna de tu fe. Y les voy a añadir aquí un pequeño paréntesis. Sé también sincero contigo mismo de que todos nosotros estamos en un camino. Todos tenemos que seguirnos arrepintiendo día a día. El problema es que nos sigamos arrepintiendo de lo mismo. ¿Me entienden? El arrepentimiento genuino lleva a cambio de vida. Entonces hoy me arrepiento de algo, pero le pido al Señor que me transforme y mañana tendré que arrepentirme de otra cosa. La vida es dinámica, ¿sí o no? El soltero se arrepiente de las cosas del soltero, el casado de las cosas del casado, el papá de las cosas de papá y el abuelo de las cosas de abuelo, el jefe de las cosas de jefe y el empleado de las cosas de empleado. O sea, cada quien tiene algo en su vida en lo que tiene que ir creciendo. Y cuando cambias de jefe a empleado, de empleado a jefe, tu vida cambia. Cuando cambias de soltero a casado, tu vida cambia. Y con ese cambio de vida, Dios te va a mostrar nuevas cosas dentro de ti que tienen que salir. El arrepentimiento es un camino de toda la vida, de toda la vida. Y sé sincero cuando predicas el evangelio. ¿Sabes qué? Yo también estoy aprendiendo. Seguramente si me ves con lupa vas a descubrir cosas de las que tengo que arrepentirme. Y te voy a decir algo más. Si lo ves en el amor y la humildad de Cristo, ayúdame a crecer en la fe. Esa debe ser nuestra actitud como cristianos. Pero en el amor y la humildad de Cristo, no en la prepotencia y la soberbia del diablo. ¿Me entienden la diferencia? Amén. Y entonces finalmente, como creyentes, nosotros todos debemos buscar arrepentimiento en nuestra vida e invitar a otros a la familia de Dios. Y hay un llamado también un poco más específico a los pastores y líderes de la iglesia. Como pastores y líderes en la iglesia tenemos 20 y tantos líderes en diferentes funciones. Esto es para ustedes. Y si ves algún líder que no está hoy día, dile que vea el video, porque Dios le va a pasar cuentas también de esto. Como pastores y líderes debemos vivir una vida íntegra y de verdadera fe delante de Dios. Pero al mismo tiempo debemos velar por la integridad de la iglesia local, de la cual pasaremos cuentas al Señor. Esta tarea incluye el confrontar el pecado con humildad, gracia y amor, pero con claridad y firmeza. En otras palabras, Dios le ha encomendado al liderazgo de su iglesia local, donde sea que esta iglesia esté, en este caso Génesis, lo mismo que le encomendó a los líderes en las cartas de Apocalipsis. No pueden hacerse a los locos con el pecado. No pueden tolerar el pecado y aplaudirlo como si nada pasara, por miedo de que alguien se enoja o se ofenda o se vaya. Dios le ha encomendado a la iglesia el predicar la verdad del evangelio y el vivirla, y a los líderes en primer lugar el vivirla. Por eso si un líder no la vive, debe dar un paso al costado de su liderazgo. Ojo, les dije, nadie es perfecto. Cuidado, perdón que esté siendo redundante, pero quiero ser extremadamente claro. Nadie es perfecto. No estamos llamando a nadie a la perfección absoluta. Ese es el camino al que vamos y estaremos un día en ese cuando estemos con Cristo en su presencia. Pero sí a vivir una vida de intencionalidad en reflejar a Dios y en llevar a otros intencionalmente a reflejar a Dios. Entonces, si un líder de la iglesia te ve en un estilo de vida diferente al de Dios, te lo va a decir con amor y humildad, pero te lo tiene que decir. Es lo que Dios le ha llamado a hacer.
Y de la misma manera, si te ve andando en el Señor, te lo va a decir y se va a regocijar contigo por eso. Y va a decir: qué hermoso lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Nuestra tarea, hermanos, como cuerpo de Cristo, es vivir el Evangelio y predicarlo a otros. Y un elemento de eso es el arrepentimiento genuino. Se acaba el año y en enero todos hacen sus pedidos, ¿no ve? Sería lindo que antes de enero pongas tu decisión del próximo año, tu resolución del próximo año, y digas: Señor, quiero vivir el Evangelio. Quiero vivir el Evangelio. Y en ese vivir el Evangelio, Señor, llévame a ser lleno de tu Espíritu, a arrepentirme de lo que tengo que arrepentirme y crecer en lo que tengo que crecer. Amén. ¿Oramos? Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias por tu palabra hermosa, Señor. Porque tu palabra, Señor, penetra hasta lo profundo de nuestros corazones, Señor. Nos lleva de vuelta a ti, nos exhorta, nos transforma. Porque por fe somos salvos y por gracia, Señor, no por obras. No tenemos que ganarnos la salvación. No tenemos que sumar puntos delante de ti. Tú ya lo hiciste todo en la cruz. Pero esa tu obra en la cruz es completa, es integral, Señor. Es una obra transformadora. Es una obra de arrepentimiento y perdón. Es una obra de confrontación y salvación. Y es una obra que nos lleva a crecer en ti día a día, caminando de tu mano, dependiendo de tu gracia y tu misericordia, pero reconociendo, Señor, que necesitamos más de ti cada día. Ayúdanos, Padre. Guíanos a ser más como tú. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Wow, qué increíble las cosas que Dios habló hoy en mi vida. Estoy seguro que también en la tuya. Te invito a seguirnos en las redes sociales. Tenemos mucho material para compartir contigo. Muchas enseñanzas que están esperando a que tú puedas aprender de ellas. Dios te bendiga y nos vemos el siguiente domingo.